Buenos días a todos. Soy Javier Barros, delegado de prescripción de Adecua, y en esta breve presentación os voy a presentar nuestro sistema de pozos Sanecor. Antes de comenzar a hablar del sistema estanco propio de pozos Sanecor, me gusta recalcar y recordar que es un pozo de registro, porque muchas veces perdemos la perspectiva y perdemos un poco la referencia de lo que estamos utilizando. Un pozo de registro es un recipiente estanco intercalado en la red enterrada de saneamiento con el objetivo de realizar operaciones de explotación y de mantenimiento. La propia definición de un pozo de registro dice que debe de ser estanco. Aquí vemos dos ejemplos, uno en el cual le está entrando agua por el fondo del freático, en lo cual pues ya no cumple uno de los requisitos principales de un pozo de registro. En la foto de la izquierda vemos, en la foto de la derecha vemos un pozo en donde la conexión entre el colector y el cuerpo del pozo, por mucho hormigón o sicaflés que pretendan echarle, pues al final este pozo tampoco va a ser estanco. Por lo tanto, en ambos casos podemos decir que no cumple uno de los requisitos que deben de cumplir los pozos de registro. ¿Por qué es tan importante la estanquidad en nuestras redes de saneamiento? Principalmente por los dos problemas que se pueden dar a la falta de estanquidad en las redes de saneamiento. Uno tiene que ver con la salida de efluentes del colector hacia el exterior, por lo tanto contaminando acuíferos, contaminando suelos, y otro es el proceso a la inversa, evitar la entrada de freáticos a nuestras redes de saneamientos, con lo que conlleva sobrecostes de depuración, ya sea en bombeos, ya sea entradas de aguas a nuestra llegada de agua a nuestra depuradora que no deben de llegar, sobrecostes de depuración, incluso de la vida de nuestros equipos de depuración. Imaginemos que se nos está incorporando saneamiento a nuestra red salina, y esto pues a los equipos de depuración no les viene nada bien. La estanquidad está cogiendo mucha importancia. De aquí a que nosotros hayamos hecho un sistema completo de saneamiento y que sea completamente estanco en todos los elementos. Nosotros somos fabricantes, o los pozos que venimos a presentar están dentro de un sistema en el cual la base son las tuberías. Nosotros fabricamos tuberías desde diámetro 160 a 1200 en PVC, rigidez 8 kilonewtons por metro cuadrado, pared corrugada exterior e interiormente lisa. Y esta rigidez tan alta inicial de 8 kilonewtons por metro cuadrado, junto a que es un PVC, es un material con un modo de elasticidad muy alto y un coeficiente de fluencia bajo para comparar con lo que hay en el mercado, lo que nos hace es mantener una rigidez muy válida tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. Al sistema de tuberías le hemos ido completando con acometidas, con codos, con incorporaciones, con derivaciones, y otro de los elementos que hemos incorporado son los pozos. Los pozos, la base de los pozos es un cuerpo de diámetro, es la misma tubería puesta en vertical en diámetros 800, 1000 y 1200. El cuerpo es el tubo en vertical con los pates ya instalados. Luego, en la parte superior se le incorpora una junta para asegurar la estanquidad con el cono de reducción para acoplarle la tapa de fundición. En la parte inferior lo que hacemos es otra junta de estanquidad con una base estanca, que lo que nos hace es evitar la entrada de freáticos por el fondo del pozo. Todo el tema de incorporaciones o de conexiones entre colector y cuerpo de pozo lo solucionamos con los clips elastoméricos, que luego veremos que es un poco la clave del éxito de este sistema de pozos. Por lo tanto, y en los dos primeros ejemplos que vimos de pozos que no cumplían el requisito de la estanquidad,
vimos que los dos puntos débiles de un pozo a nivel de estanquidad es la conexión entre el colector y el cuerpo del pozo. Vemos que con nuestro sistema, con nuestros clips y la junta que lleva el colector, aseguramos la estanquidad en este punto. Y luego el otro punto débil que vimos en los pozos era la base, que si nos incorporaba agua de nuestro freático a través del fondo del pozo. Con la base de estanquidad de nuestro sistema aseguramos que ese proceso no se dé. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos solucionados los dos puntos críticos desde un punto de vista de estanquidad de los pozos, y aquí vemos un ejemplo en el cual vemos el fondo, la base estanca, y vemos los CLIS. He hablado que los CLIS es la base del éxito de estos pozos. ¿Por qué? Vemos cómo hacen la estanquidad contra la pared del cuerpo del pozo y no solo en el espesor de la entrada del colector. Este clip es cónico, que lo que hace es que cuando entre el colector, esta goma aprieta contra las paredes y es lo que asegura la estanquidad en esos puntos, ¿no? Aunque os estamos presentando este sistema de pozos, llevamos más de 10 años utilizando este sistema. Normalmente estos pozos se utilizan en zonas de freáticos, los vemos aquí instalados en la ribera de un río, y vemos que durante estos 10 años la experiencia han sido muy positivas, sobre todo a nivel de estanquidad. Vamos a ver cómo se instala un pozo para ver todas las bondades que tiene nuestro sistema. El pozo se suministra, el cuerpo se suministra de un bloque de tal manera que lo tenemos acopiado de medio metro en medio metro. De tal manera que si tú necesitases, bueno, por un tema de stock lo tenemos de medio metro en medio metro, pero si tú necesitas un pozo de 2,45, se te suministraría un pozo de 2,5 metros y tendrías que cortar, pues, o bien el cuello del cono, que es más largo de lo normal, podrías enrasar, y si es necesario podrías incluso cortar alguna de las corrugas. Pero el tema es que se suministra el pozo de un bloque y de la altura superior a la demandada. El cuerpo del pozo viene totalmente diáfano para realizar estos agujeros en la propia obra, mediante los CLIs que se suministran aparte, vienen en una bolsa con su plantilla de corte, que ahora veremos que es la que utilizamos para la instalación de los mismos. Los pates de los pozos vienen ya instalados, los cuerpos de los pozos y del cono vienen ya instalados en fábrica, y ahora estamos sacando, por un poco de demanda del mercado, la posibilidad de suministrar cuerpos sin pates, aunque lo habitual es que se suministren los cuerpos de los pozos con los pates ya instalados. En el proceso de instalación, cuando ya tenemos el pozo suministrado de la forma que hemos visto, llegamos con nuestro colector a la zona en la cual vamos a instalar el pozo, y es en este punto cuando hacemos la sobreexcavación, hacemos una nivelación del terreno con una grava 8-12, o si tenemos un terreno muy inestable, incluso habría que estabilizarle con algún tipo de hormigón de limpieza, pero lo habitualmente es utilizar una grava para nivelar el terreno sobre el cual vamos a apoyar a posteriori el pozo, y es aquí donde hacemos el replanteo de nuestro pozo. Medimos los ángulos de entrada y de salida de los colectores en los cuales vamos a colocar el pozo, y estas medidas son las que trasladamos al cuerpo del pozo, y con la ayuda de las plantillas de corte es cuando hacemos las intersecciones o los agujeros exactamente en los puntos en los cuales se demanda. El proceso de realizar estos agujeros es muy sencillo, que sepáis que con todos los pozos vienen unas instrucciones de instalación, pero consiste mayormente en hacer un agujero, un taladro de ataque al pozo, y posteriormente, a partir de ese agujero, mediante unas líneas que trae la plantilla, realizar un corte con una sierra de calar. Una vez realizado el agujero completamente, sacamos o quitamos el trozo que nos sobra de cuerpo de pozo, y habría que repasar este agujero mediante una lima y medir que está correctamente, y posteriormente
es cuando realizamos la instalación de los clips elastoméricos. Normalmente es un proceso muy sencillo y que sepáis que a todas las obras de pozos siempre un monitor estaría un día con la gente con la cual va a instalar estos pozos, pues enseñando los 4 o 5 trucos que tiene este proceso de realización de los agujeros y de tomar medidas. Estos agujeros hasta diámetros 250 se pueden realizar mediante coronas de corte para ahorrarnos tiempo y siendo mucho más fácil la realización de estos agujeros, y que sepáis que por la limitación o por la intersección de dos cilíndricos tenemos limitaciones a nivel de clis en función del diámetro del cuerpo del pozo. Tenemos unos pozos que son arquetas más que pozos de diámetro 600, que no tienen ni cono de reducción, son unas arquetas de 600, y a estas arquetas las podemos conectar hasta colectores de 315. Luego tenemos unos pozos ya con cono de reducción hasta de diámetro 800 y les podemos conectar hasta colectores de 400. Y luego a los pozos de 1000 y 1200 les podemos conectar hasta colectores de 630, siendo el clip más grande que tenemos, que es el que veis en la imagen, el de 1200 a 630. Por lo tanto, hasta 630 tenemos la solución mediante CLIS, y luego veremos que para colectores superiores a 630 tenemos otro tipo de soluciones que tienen otra serie de ventajas y también de limitaciones a nivel de gama, que luego lo veremos detenidamente. Una vez que se ha realizado el agujero, los agujeros o las acometidas, procedemos a bajar el pozo al fondo de la zanja. Por lo tanto, hemos visto que todo este proceso de realizar agujeros se puede realizar fuera de la zanja, evitando o reduciendo mucho los tiempos en los cuales los operarios están en el fondo de la zanja, siendo esto una de las ventajas desde el punto de vista de seguridad. Descendemos el cuerpo del pozo ayudados por unas eslingas, conectamos con el colector de entrada y posteriormente conectaríamos todos los colectores, el colector de salida y todas las posibles incorporaciones o acometidas que tenga cada pozo. Interiormente hay que rematar el pozo igual que lo que venimos o estamos acostumbrados a utilizar en los pozos tradicionales. Lo habitual es que tengamos un pozo a 180 grados y podemos hacer lo mismo que se suele hacer en los pozos de hormigón, un caño corrido, una caña corrida, y rematarlo con un hormigón haciéndole un radio hidráulico y quedaría así. Bueno, esto es uno de los ejemplos, pero lo que habitualmente estáis acostumbrados a utilizar o rematar los pozos interiormente se puede adaptar a estos pozos. Una vez rematado interiormente, pasaríamos a rellenar todo alrededor del pozo con el mismo material con el cual estamos tapando el colector. No es necesario, que es una de las preguntas que nos suelen hacer, ni necesario ni recomendable hormigonar el alrededor del pozo. Hemos hablado que esta tubería tiene una gran rigidez y que nos la aguanta tanto en el medio y en el corto plazo, y pensemos que a estas cargas que estará soportando lo soporta de una forma vertical y son menores. Por lo tanto, el pozo por sí solo no tiene ningún problema. Sí que hay que hacer un buen relleno con el mismo material que tapamos la tubería, y sí que si la parte superior de nuestro pozo pues es una calzada, pues tendrá unos requisitos a nivel de compactación alrededor del pozo, ¿no? Sí que nosotros recomendamos y habitualmente obligamos es a colocar una losa de repartición de cargas en la coronación, en la cual, pues si esto tiene una apertura de 600, la losa sea más o menos de 1,20 por 1,20, de unos 20 centímetros de espesor, y el objetivo de esto es que el cerco y la tapa apoyen directamente sobre la losa, y cuando nosotros estamos realizando o fabricando esta losa con algún geotextil o poliespan,
aislemos el cono del pozo de este hormigón, de la losa, para que cuando las tapas sufren los impactos habituales por el tráfico, etcétera, estos impactos se trasladen a la losa y de la losa se traslade al terreno. Y el pozo queda totalmente aislado y evitemos los procesos que generan problemas con las tapas de marcados de tapas, etcétera, ¿no? Esto habitualmente ya se está comenzando a hacer también en los pozos tradicionales y en nuestro pozo es una recomendación o una recomendación obligatoria a la hora de realizarse. Vemos dos ejemplos en el cual en uno pues falta la capa de rodadura y en el otro pues no va a haber capa de rodadura porque va por el campo, pues le han hecho una losa un poco más pequeña porque realmente no va a sufrir impactos por tráfico, etcétera. Con todo esto lo que hemos visto es que tenemos un pozo, el cual es prefabricado y que nos asegura la estanquidad, pero no hemos perdido la ventaja o no hemos perdido esa versatilidad que tienen los pozos in situ o los pozos, otra tipología de pozos. Hemos conseguido con los clips que nosotros podemos adaptar nuestro pozo a la obra y no la obra es la que se tiene que adaptar a los pozos. Esto es una consecuencia de nuestro sistema porque al final es un sistema mixto en el cual te viene el pozo, pero tú tienes que rematar este pozo en la propia obra. Al final sabemos cómo son las obras. Tú cuando abres una zanja, realmente, sobre todo en obras municipales, en obras de ciudad, no sabes lo que te vas a encontrar, te puedes encontrar 1000 acometidas que no estaban previstas y con este sistema puedes adaptar estas acometidas in situ, en la misma obra, al pozo que tenías planteado. Como vimos anteriormente, hasta colectores de 630 acometemos a los pozos mediante clips, pero a partir de diámetro 630, o sea, los diámetros 800, 1000 y 1200, tenemos que irnos a otra tipología de pozos que tiene una serie de ventajas y otras limitaciones a nivel de gama. Vamos a ver, esta sería la primera, lo que llamamos base de registro, que consiste en acometer al colector por la clave mediante una base de registro, que esto para que os hagáis una idea, en un 1200 tiene 600 de apertura, y posteriormente a partir de esta base pues levantaríamos el pozo con el cuerpo y luego el cono de reducción. Ventajas que tiene esta solución: es una solución muy sencilla de colocar, que incluso tú puedes colocar tu colector y a posteriori definir dónde van a ir los pozos de registro. A nivel de explotación, pues es una solución en la cual los operarios pueden trabajar desde una base seca y desde aquí introducir cámaras, descender la manguera para realizar operaciones de limpieza, y tiene el inconveniente o la limitación de gama de que no son pozos visitables. Tú no puedes descender al fondo de tu colector mediante este pozo. En esta otra solución que vemos a la derecha, que es la de entronque integral, sí que es visitable, sí que podemos descender al fondo del pozo. También es una solución muy sencilla de instalar. Al final es como instalar un trozo más de nuestro colector, pero tiene también la limitación o a nivel de gama de que solo nos vale para pozos a 180 grados. En ambos casos, para solucionar pozos de giro o pozos de quiebro, pues en la solución de base de registro podríamos colocar este pozo sobre la clave de un codo. Habría que irnos a un codo de gran diámetro y podríamos colocar el pozo sobre el codo para que quede registrada la curva. Y en esta otra solución, en la de entronque integral, podríamos colocar un codo antes o posterior al pozo, pero quedaría ya el codo o el quiebro no justamente en la zona del pozo, pero sí que podríamos acceder a él. Vemos ambos ejemplos en fotografía y aquí tendríamos la tercera solución, que esta sí que podemos hacer, es calderería en PVC,
podemos hacer todo lo que se nos plantee y que geométricamente sea viable. Esto se realiza mediante una soldadura química de PVC, y para que os hagáis una idea, esto es un pozo de 6 metros de alto, es un pozo de resalto con cambio de dirección y tiene una derivación por abajo para caudales mínimos. Esto, en realizar esta obra en hormigón, por ejemplo, in situ, pues sería una obra civil en sí muy compleja. Instalar esto en la propia obra, pues es al final un mecano. Lo que sí que hay que tener muy claro y muy bien definido son los planos para poder fabricar el pozo. Por hacer un resumen de la gama, que puede ser compleja, tenemos, en función de los diámetros de los pozos que queramos y de los colectores que tengamos, tenemos distintas soluciones. Lo que llamamos arquetas de registro, que son de diámetro 630, podemos conectar conectar hasta colectores de 315 mediante los clips. Pozos de 800 hasta colectores de 400 mediante clips. Pozos de 1000 y 1200 hasta colectores de 630 mediante la solución de clips. Y luego a partir de colectores de 800 y 1200 nos tendríamos, o sea, 800, 1000 y 1200, nos tendríamos que ir a las tres soluciones que hemos visto: base de registro, pieza de entronque y soldadura. Para facilitar todo el proceso de selección de un pozo u otro, lo que vamos a lanzar en el corto plazo a través de nuestra página web www.adecua.es es un software, un configurador de pozos, de tal manera que tú accederás a nuestra página web y a través de ella te tendrás que registrar de una forma sencilla y podrás utilizar este configurador de pozos. ¿Qué nos va a pedir este configurador de pozo? Aquí estamos viendo un pantallazo de una demo en la cual el programa te está pidiendo los diámetros de entrada de tu pozo, el diámetro de salida. Habitualmente la salida solo es una, y te está pidiendo la altura y a qué cotas, cómo entran los colectores. Bueno, te está haciendo una serie de preguntas de datos del proyecto. Luego, posteriormente, te pregunta qué diámetro de pozo necesitas y qué tipología de pozo es el que quieres, si lleva pates, etcétera. Y como resultado a todas estas introducción de variables, que al final son 5, no son muchas más, lo que te hace es dar un resultado de cuál es el pozo que estás buscando, con su precio. Bueno, te daría una serie de información a la hora de poder introducir en un proyecto, detalles en AutoCAD, daría la unidad de obra, el croquis. Desde aquí podrías acceder a toda la información que tenemos en nuestra página web, podrías acceder para el pozo que tú andabas buscando. ¿Qué están aportando estos pozos a nivel de mercado, o cómo se están comportando estos pozos, o por qué se están introduciendo estos pozos en el mercado? La aportación de estos pozos, como hemos visto, principalmente es la estanquidad. Nuestros pozos se están colocando en zonas donde se está demandando estanquidad del sistema. Hemos visto que los puntos claves a nivel de estanquidad, o críticos a nivel de estanquidad, están solucionados mediante juntas de estanquidad que nos aseguran este proceso. Luego tenemos un pozo, porque una de las consecuencias de los pozos prefabricados es que se nos genera un chip en la cabeza de que los pozos prefabricados son muy poco versátiles. Como os he dicho, a mí me gusta decir que esto es un pozo mixto, en el cual se suministra una serie de accesorios y tú lo rematas en la propia obra. Este pozo mixto lo que nos da, frente a otras soluciones plásticas que tienen unas características de estanquidad similares a las nuestras, nos da una ventaja de versatilidad. Adaptamos el pozo a la obra y no es la obra la que se tiene que adaptar al pozo. Esto es muy importante en obras, sobre todo a nivel municipal o de ciudad, donde sabemos que las soluciones
o que los servicios que nos pueden aparecer son imprevisibles y tenemos que ir adaptándonos casi a cada cazo que metemos de la obra, ¿no? Y luego estamos reduciendo mucho los costes de instalación. Tú piensas que un pozo de 3 metros, de 4 metros, lo bajas con dos operaciones de descenso. Bajarías el cuerpo del pozo, que son 3,5 metros, y luego el cono, que es medio metro. O sea, de dos operaciones hemos bajado un pozo completo al fondo. Hemos llegado desde la cota -3 hasta la cota del terreno. Esto es una gran ventaja, no solo porque estamos reduciendo los tiempos, sino porque reducimos los costes de instalación y sobre todo reducimos los costes sociales en obras de ciudades en las cuales el tener abierta una calle supone unos inconvenientes a nivel de usuarios o a nivel de comercios, etcétera. Entonces, aparte de los costes sociales, hay que tener, aparte de los costes económicos, hay que tener muy en cuenta los costes sociales a la hora de los rendimientos en estos pozos. Y la tercera es, bueno, la cuarta ventaja va asociada a la tercera, es la seguridad en obra. Reduces tiempos en los cuales los operarios están en el fondo de los pozos, están recibiendo materiales más ligeros que los tradicionales, pues por un tema estadístico, pues hay menos posibilidades de accidentes, etcétera. Con todo esto, daros las gracias por vuestro tiempo y en especial al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña por esta oportunidad. Recordaros mi nombre y mi email, que lo veis en la pantalla. Podéis visitar en cualquier momento nuestra página web adecua.es e invitaros también a pasaros por el stand de Adecua en el pabellón 1 de esta feria. Sin más, doy por finalizada esta presentación y que tengáis un buen día y buena feria.